Muy bien, les pido de favor si gustan acompañarme a buscar el libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, capítulo número 6, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7. Hechos, capítulo número 6, versículo número 1 hasta el versículo número 7. Una iglesia, hermanos y amigos, está conformada por pastores, está conformada por diáconos y por supuesto está conformada por los miembros, por la congregación. Esa es la iglesia que describe la palabra de Dios. Esas son las características de una iglesia bíblica, de una iglesia local, y nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a designar por lo menos 2 diáconos. Así que esta predicación o esta exposición se trata o tiene como el objetivo de que usted pueda conocer las características de los diáconos y sus funciones. Ese es el objetivo principal de esta exposición, que usted pueda saber que en las iglesias locales hay oficiales, no solamente existen los pastores, sino que también existen estos oficiales que se les llama diáconos. Así que el tema de la exposición es ese, el oficio del diácono. Ese es el tema de esta exposición. Pregunta, pues, si usted conoce las características, no solamente de los pastores, sino que también si usted conoce las características de los diáconos y cuáles son sus funciones. Sabemos cuáles son las funciones de los pastores. Usted sabe cuál es la función de usted que es miembro de una congregación bíblica. De eso se trata, hermanos, la exposición. Hoy no vamos a hablar acerca de las funciones de los pastores, hoy vamos a hablar acerca del carácter de los diáconos, de estos hombres, y también las funciones de estos diáconos. Vamos a dividir en 3 partes muy sencillas esta exposición. Número 1, la necesidad. Vamos a encontrar en el libro de los Hechos, los primeros versos, que hubo necesidades en la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver la solución que traen los apóstoles del Señor Jesucristo, y también vamos a ver el resultado. Cuando una iglesia se conforma a la voluntad de Dios, Dios trae grandes resultados. Así que el tema de la exposición de esta mañana es el oficio, el trabajo del diácono en las iglesias locales. Vamos a leer pues Hechos capítulo número 6, los primeros 7 versos. Dice así la palabra de Dios: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso número 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso número 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso número 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso número 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Vamos a orar. ¿Por qué es importante esta exposición para ti y para mí? ¿Por qué es importante prestar atención a la palabra de Dios? Porque el verso número 7 dice, y crecía la palabra del Señor, o sea, y crecía la iglesia, o crecía el edificio, o crecía el redil, o crecía el cuerpo. Pero lo importante, ¿por qué es importante para nosotros, hermanos? Porque cuando todos los miembros de una congregación, cuando todos los miembros de un redil, llamándoseles ovejas, haciendo esa ilustración, o cuando todos los ladrillos están en el lugar correcto, Dios envía crecimiento, y no estamos hablando solamente de números, sino Dios edifica su iglesia. Cuando todos los miembros del cuerpo empiezan a realizar la función que Dios les dio por gracia, la iglesia comienza a avanzar, porque todos están haciendo lo que por gracia Dios les ha repartido. Así que vamos a orar dando gracias por su palabra. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia a través de su palabra. Nuestro Dios, pedimos de su ayuda para no distraernos, para estar atentos a tus palabras. Gracias por permitirnos estar en este día donde nuestro propósito principal es darte la gloria y la honra. Le pedimos pues de su ayuda en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, principal objetivo que usted pueda ver en esta parte del libro de los Hechos, las características principales y las funciones de los diáconos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas y fue escrito, interesante, porque él escribió el Evangelio según Lucas, y lo escribió a el excelentísimo Teófilo. Pero el libro de los Hechos también es escrito por este hombre, Lucas, y ahora ya no le llama excelentísimo Teófilo. Probablemente este hombre era un hombre de alto rango en su ciudad o en su cultura. Pero ahora en Hechos, Lucas le escribe con una mayor familiaridad. Probablemente dicen los comentaristas que gracias al tratado o al evangelio que Lucas escribe, este hombre se convirtió al cristianismo. Así que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Lucas no fue un apóstol de Jesucristo. Más bien Lucas fue un hombre cercano a los 12 apóstoles, especialmente al apóstol Pablo. Lucas era un hombre educado. Lucas tenía una profesión de médico. Tanto hombres como pescadores, como publicanos, como prostitutas y como médicos, el evangelio alcanza, hermanos, a toda clase de personas, porque el evangelio es y fue y sigue siendo el poder de Dios para nuestra salvación. Así que Lucas escribe pues el evangelio según Lucas, y también escribe los hechos de los apóstoles, y por supuesto también escribe la vida de la primera iglesia o de la iglesia temprana. Antes de iniciar pues con esta exposición, deberíamos de recordar un poco el contexto. ¿Qué ha pasado con los discípulos de Jesucristo? ¿Qué ha sucedido? El Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. El Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos. El Espíritu Santo ha capacitado a hombres, a 12 hombres, con grandes señales y grandes prodigios.
¿qué ha sucedido con los discípulos del Señor Jesucristo? Aquellos hombres que le dieron la espalda en el momento del arresto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los ha investido con poder, los ha capacitado para dar las grandes noticias del Evangelio de Jesucristo. La predicación de la iglesia primera en el libro de los Hechos para nosotros debería de ser un gran ejemplo a seguir. El contenido de las conversaciones de la iglesia de los Hechos para usted y para mí debería de ser un gran ejemplo a seguir. No solamente los apóstoles, sino que la iglesia está esparciendo el gran mensaje de que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido desde Génesis 3:15, había resucitado de entre los muertos, había ascendido a los cielos y había prometido un día regresar para establecer la justicia. La predicación de los apóstoles fue exitosa porque ellos no se andaban con las ramas. La predicación de la iglesia también era exitosa porque ellos estaban predicando al Mesías que había sufrido en una cruz, que había estado 3 días bajo la tumba y que se había levantado con poder y con gloria y que había ascendido a los cielos y Él se había convertido en el Señor de toda la tierra. Esa era la predicación apostólica y esa debería seguir siendo nuestra predicación. Ellos predicaron a Cristo resucitado. Ellos predicaron a Cristo como el Señor de los vivos y de los muertos. Algo sucedió en la iglesia, algo sucedió en los 12 hombres. Ahora ya no eran hombres cobardes, ahora estaban investidos de un gran poder, porque la resurrección del Señor Jesucristo demostró ser el Hijo de Dios. Y ahora estos hombres, los 12 apóstoles, ahora la iglesia primera, la iglesia del libro de los Hechos, no se avergüenza de ser seguidor del Señor Jesucristo. La iglesia de Jerusalén, pues, entonces había crecido. La iglesia de Jerusalén también había crecido, por supuesto, las necesidades. Y cuando una iglesia crece en número, no solamente se incrementan las necesidades, sino que también se incrementan los problemas. Es en ese contexto, pues, que encontramos el establecimiento de los primeros diáconos. La iglesia creció, las necesidades también crecieron. ¿Y usted qué cree? También los problemas crecieron. En las iglesias locales, hermanos y amigos, van a existir los problemas. La única iglesia donde ya no existen los problemas es la iglesia que está reunida en los cielos. Las iglesias locales tenemos dificultades en ocasiones porque todavía estamos en el proceso de la santificación. Decía un pastor: ¿quiere usted encontrar la iglesia perfecta? La tendrá que encontrar en los cielos. Y mientras tanto, estamos en una iglesia local y una iglesia local también tendrá sus dificultades. ¿Y por qué creen que tendrá también sus dificultades? Pues la respuesta más sencilla es porque nosotros nos reunimos ahí. Entonces, creció la iglesia de Jerusalén, crecieron las necesidades y también crecieron los problemas. Vamos pues a iniciar. Es en ese contexto donde encontramos el establecimiento de los primeros diáconos. Esta iglesia de Jerusalén no son 100 personas. Por lo menos se calcula, y esa es una mera estadística, por lo menos se calculan
que eran más de 20,000 personas que constituían la iglesia de Jerusalén. Primero se convierten 3,000 personas por la predicación de Pedro, luego se convierten 5,000 personas, y parece que Lucas cuenta solamente los varones que se habían convertido al cristianismo. Esos varones tienen familia, imagínense, más de 20,000 personas. La iglesia temprana o la iglesia de Jerusalén. Así que vamos a iniciar, pues, después de haber visto un poco del contexto, versículo número 1, vamos a ver la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Todas las iglesias locales tenemos necesidades, en ocasiones, y esto debería de ser una llamada de atención para todos nosotros. Hermanos, los pastores no son los encargados de todas las cosas de la iglesia. Los pastores no se encargan de andar organizando el pastel, no se encargan de andar recogiendo esto o recogiendo lo otro. Cada uno, según como Dios le ha dado por gracia, es necesario que todo el cuerpo esté haciendo la función que Dios le ha otorgado por sola gracia. Más de 20,000 personas, por supuesto que hay necesidades. Más de 15,000 personas, por supuesto que hay problemas. Pero vamos a ver entonces cuál era la necesidad. Versículo número 1 del capítulo número 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, y aquí encontramos la necesidad. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos entonces crecimiento y vemos entonces también ciertos problemas, pues obvio, debido a ese crecimiento. ¿Cómo fue el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Cómo debiera de ser el crecimiento de la iglesia en nuestra actualidad? La respuesta es muy sencilla. Usando la misma predicación que usaron los apóstoles y que usaron la primera iglesia. Nosotros no debemos de cambiar el mensaje. No debemos nosotros de cambiar el mensaje para tener mayor número de personas dentro de las iglesias locales. Eso sería una traición al poderoso y glorioso evangelio. Nosotros debemos de ser como iglesia fieles al mismo mensaje que predicó el Señor Jesucristo, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. ¿Cómo fue el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos? Porque dice el verso número 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ¿Cómo puede crecer o cómo creció la iglesia en el libro de los Hechos? Respuesta demasiado sencilla, pero a veces difíciles de compartir por causa de nuestra incredulidad. La respuesta es por medio de la predicación del evangelio. ¿Cómo puede crecer una iglesia? A través de la predicación del evangelio. La predicación del apóstol Pedro había traído resultados y no fue a la elocuencia del apóstol Pedro. Pedro era un pescador, sino que fue gracias a las palabras que traen el poder para salvación que Pedro estuvo predicando. Por ejemplo, les pido de favor si me ayudan a buscar Hechos capítulo número 2, versículo número 14. Hechos 2, verso número 14. ¿Cómo crecía el número de los discípulos? En el contexto, pues, del día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo capacitó
a hombres para hablar en idiomas conocidos o en otras lenguas, eso sirvió como escenario para que estuvieran todos atentos a lo que había sucedido. Entonces, hermanos, verso número 14 del capítulo número 2, imagínense ese milagro, hombres siendo capacitados por el Espíritu de Dios para hablar en otros idiomas, en otras lenguas conocidas. Capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, lo que vemos aquí es Pedro aprovechando lo que ha sucedido, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Pedro va a aprovechar ese milagro que sucedió en el día del Pentecostés para darle la gloria y el honor al Señor Jesucristo. Pedro va a aprovechar eso y Pedro predica el evangelio. La predicación de Pedro está centrada en la resurrección de Cristo. La predicación de Pedro está centrada en que las promesas del Antiguo Testamento habían sido o se habían cumplido en el Señor Jesucristo. Pedro predica el señorío de Jesucristo. Pedro predica que Cristo ha ascendido a los cielos. Pedro predica a Cristo no solamente como el Señor, no solamente como el Salvador. Pedro predica a Cristo como juez supremo de toda la tierra. Esa debería de ser nuestra predicación, fiel al mensaje primitivo, fiel al mensaje que Jesucristo ordenó a la iglesia para que pudiera compartir a las personas. Y ese mensaje trajo fruto. Verso número 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 personas en una predicación del apóstol Pedro. Otro ejemplo de la predicación del apóstol Pedro la encontramos en Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo número 4. Y otra vez, Dios a través de los apóstoles han sanado a un cojo de nacimiento y eso causó una gran expectación en las personas. Capítulo 3, versículo número 11 dice: y teniendo asidos, o sea, agarraron a Pedro y a Juan y a este hombre que había sido sanado, dice el verso 11 del capítulo 3, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Y qué creen? Pedro va a volver a predicar el mensaje de Jesucristo. Cristo resucitado, Cristo ascendido a los cielos y Cristo como gobernante y Señor de vivos y de muertos. Versículo número 3 del capítulo 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones o 5,000 personas. Entonces tenemos fruto gracias a la predicación del apóstol Pedro y gracias también al poder del Espíritu Santo para sacar de las tinieblas y llevarlos a la luz. De eso se trata el evangelio. De eso se trata la predicación. Cuando usted comparte el evangelio, cuando usted escucha la predicación del evangelio, las palabras o el poder no están en la elocuencia. El poder está en que Cristo ha resucitado de entre los muertos. El poder está en que Cristo ascendió a los cielos. El poder está en que Cristo se ha convertido el Señor y juez de vivos y de muertos. Las palabras que nosotros pronunciamos, ahí está el poder. El poder no está en la elocuencia, el poder está en las palabras de este glorioso y poderoso evangelio.
Cristo Jesús murió en una cruz y pagó nuestros pecados. Ahí está el poder del Evangelio. Él venció la tumba. Ahí está el poder del Evangelio. Así que la iglesia creció porque ellos predicaban el glorioso y poderoso Evangelio. Pero también crecieron, hermanos, las dificultades. Versículo número 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Aquí está la murmuración o aquí está la queja. El problema, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Quiénes eran los griegos que Lucas menciona? Los griegos que Lucas menciona eran judíos que hablaban griego. Eran judíos que no habían nacido en la tierra, sino que habían nacido o que estaban esparcidos en otras partes del mundo. Y hubo problemas con los hebreos, y podemos distinguir que los hebreos eran los de nacimiento en la tierra de Israel. Hubo un problema, pues, hubo una queja entre dos grupos. Los griegos en esta que menciona Lucas, pues no eran gentiles, eran judíos que habían estado dispersos, habían venido a Jerusalén, habían conocido el Evangelio y ahora formaban parte de esa numerosa iglesia de Jerusalén. Una de las características que encontramos de la iglesia en el libro de los Hechos es que mostraban una muy buena unidad. La iglesia del libro de los Hechos se distinguió por la unidad. Ellos comían juntos, ellos oraban juntos, ellos se reunían. Era una iglesia que promovía mucho, pues, la unidad, y también se caracterizaba la iglesia por atender las necesidades de los que más tenían, pues, necesidad. Capítulo 2, versículo número 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Era una unidad de la iglesia de Jerusalén y lo ponían a la práctica. Dice el capítulo 2, verso 44, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia de Jerusalén se preocupaba por los que verdaderamente tenían necesidad. Y en aquella época las viudas eran mujeres en verdad que tenían grandes necesidades. Probablemente no tenían familia quien viera por ellas y la iglesia era quien estaba viendo por ellas. Hechos 4, versículo número 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Esta es una iglesia a seguir. No solamente muestran unidad, sino que también muestran el amor entre unos y otros. Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia de Jerusalén muestra el evangelio poniendo en práctica, y no estamos diciendo que las iglesias son grupos de beneficencia. No, hermanos, lo que está diciendo el libro de los Hechos es que la iglesia ama a la misma iglesia.
Y si hay necesitados, verdaderos necesitados, la iglesia muestra su amor cuando hay verdadera necesidad. Es una iglesia en que nosotros podemos imitar con toda la confianza. La iglesia de los Hechos muestra su amor unos a otros. La iglesia de los Hechos muestra unidad. En 1 Timoteo 5:9, el apóstol Pablo da instrucciones especialmente a las viudas que están desamparadas y a las viudas que están ya de edad avanzada. Pablo ya le da instrucciones específicamente. Pero Gálatas 6, verso 9 nos da a nosotros también un principio. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia de Jesucristo no fue llamada a ser un grupo de beneficencia, hermanos. Fue llamada a amarse unos a otros. Y si alguien verdaderamente tiene una necesidad, la iglesia estuvo dispuesto a ayudarle y apoyarla. Timoteo 5:9 pues nos da requisitos sobre cómo debían de ayudar a las viudas más jóvenes. Pablo le dice a la iglesia, no mantengan a viudas jóvenes. Pídenles que busquen marido y que se casen. Las viudas que en verdad necesitan, y da una serie de requisitos. Pues así que tenemos aquí entonces la necesidad. La necesidad era que había problemas en la repartición de los alimentos o de los alimentos diarios. Era una gran necesidad en esta grande iglesia. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál fue la solución? Hechos capítulo número 6, versículo número 2 al 4. Vemos la necesidad, pero también vemos la solución. Verso número 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La solución, la Biblia de las Américas dice lo siguiente, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Verso número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles están dando la sabiduría. Los apóstoles están dando la solución a los problemas de la iglesia de Jerusalén. Ellos están diciendo, de entre de ustedes como congregación, ustedes como discípulos, ustedes como multitud, busquen a hombres para que cumplan este trabajo o cumplan o cubran estas necesidades. Verso número 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La Biblia de las Américas dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Una de las funciones principales de los apóstoles fue la oración y la predicación de la palabra. Una de las funciones principales de los pastores es la oración y la predicación de la palabra. Los pastores, hermanos, no debieran de estar encargándose de todas las cosas. Para eso o para las necesidades, la iglesia debe de buscar hombres como los que dice aquí en Hechos capítulo 6, del 2 al verso número 4. Encontramos aquí pues varios principios que nosotros podemos aprender. Número 1, los diáconos. Número 1,
deberían de ser o tienen que ser elegidos por la iglesia. Los diáconos tienen que ser elegidos por la iglesia. Debe de haber una cantidad de acuerdo a las necesidades. Y los diáconos deben de tener ciertas cualidades o ciertas características. Número uno, entonces, ¿qué significa la palabra diácono? ¿Qué significa la palabra diácono? La palabra diácono significa un administrador o alguien que sirve. En aquel entonces, en Hechos 6, su trabajo tendría que ser satisfacer las necesidades de las viudas, tanto de los griegos como de los hebreos. Esa era su función principal, administrar los recursos. Imagínense, más de 20,000 personas. Había recursos en la iglesia, pues, de Jerusalén, y los servidores y los diáconos tenían que encargarse de eso. Los apóstoles, no era su función andar encargándose de esas cosas. Ellos fueron llamados a la oración y llamados a la predicación de la palabra. En otras palabras, un diácono en una iglesia es un administrador. Un diácono en una iglesia es un servidor que sirve para cubrir las necesidades de los que más lo necesitan. Esa es la función del diácono, administrar los muchos recursos, administrar los pocos recursos. Esa es la función principal de los diáconos. Son elegidos pues por la iglesia. Presten atención ahí en el verso número 2. Entonces los 12 convocaron. ¿A quién convocan los 12? A la multitud de los discípulos. Aquí la iglesia se distingue como multitud de los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es alguien que ama a Cristo y desea ser como Cristo. Un discípulo, hermanos, no es aquel que levanta la mano solamente en alguna invitación para recibir a Cristo. Un discípulo es alguien que se compromete con su Redentor. Un discípulo es aquel que quiere y desea tener el carácter de Cristo. Son elegidos los diáconos, pues, por la iglesia. La Biblia de las Américas dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Entonces la iglesia aquí se distingue por la multitud de discípulos y también se distingue por la congregación de los discípulos. Aunque la autoridad, hermanos, apostólica fue única, porque ellos fueron designados por el Señor Jesucristo. Debido a la autoridad apostólica, los 12 hombres se les dio también dones extraordinarios. Gracias a esa autoridad, ellos establecieron principios para elegir o nombrar a pastores o también para nombrar diáconos. La responsabilidad de los apóstoles es dar luz a la congregación. La responsabilidad de los apóstoles es establecer cualidades y funciones de pastores y diáconos. Pero la iglesia, la multitud, la congregación tiene la responsabilidad, tiene el privilegio de buscar a estos hombres para estos oficios. Y después los apóstoles orarían por ellos o los dedicarían al servicio de la iglesia. Así que vemos aquí un poder de los apóstoles a través de dar cualidades y a través de establecer funciones, pero también vemos un privilegio, un poder de la iglesia para buscar las cualidades de estos hombres o de estos varones. Verso número 3, capítulo 6 dice, buscad. Es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de la multitud, de la congregación. Buscad.
pues hermanos de entre vosotros 7 varones. Es responsabilidad de la iglesia buscar, hermanos, escoged de entre vosotros ciertos varones. La iglesia pues participa, la iglesia tiene un privilegio, la iglesia tiene esta libertad para buscar diáconos, para buscar también, por supuesto, pastores. Es la iglesia quien tiene la responsabilidad. Es el pastor que dice las cualidades que tienen que mostrar estos hombres. Es el pastor que dice las funciones que tienen que ejercer los diáconos. Pero es la iglesia que tiene este privilegio de buscar a sus oficiales. Pregunta: ¿cuántos diáconos debería de tener una iglesia local? ¿Cuántos diáconos? Se nos dice que los apóstoles recomendaron 7 hombres, pero esto por supuesto no es una regla, no es una regla. La cantidad de diáconos, hermanos, es dependiendo del número de los discípulos. La cantidad de diáconos es de acuerdo a las necesidades específicas de cada iglesia, Ahora veamos brevemente las cualidades generales de estos servidores. Verso número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Aquí vemos la primera cualidad, de buen testimonio, de buen testimonio. La iglesia tiene el privilegio de buscar, pero no a buscar cualquier tipo de hombres. Tienen que ser hombres de buena reputación, tienen que ser hombres de buen testimonio. Y dice el texto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Biblia de las Américas dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Hay requisitos para ser servidores, hay requisitos para ser diáconos. Los más generales: buena reputación, buen testimonio, controlados por el Espíritu Santo, hombres sabios. Pregunta, hermanos, ¿por qué estas cualidades? ¿Por qué estas cualidades? Son las mismas o casi las mismas cualidades de los pastores. ¿Por qué es necesario que los hombres que sirven a la iglesia deben de ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y deben de ser hombres sabios? ¿Por qué estas cualidades? La respuesta es muy sencilla. Porque aquel que vela por la iglesia, aquel que sirve a los otros hermanos o aquel que sirve a la iglesia, sirve a Jesucristo. Por eso deben de tener buenas cualidades, buen testimonio. El servidor principalmente sirve a Jesucristo. Sirviendo a la iglesia, también sirve a Jesucristo. Si me acompañan de favor a buscar 1 de Timoteo 3, versículo 8 al verso número 10, el apóstol Pablo hace una ampliación de los requisitos. ¿Por qué es importante fijarnos en los requisitos? Pues es importante porque son principalmente servidores de Jesucristo. Al servir o ayudar a otro hermano, por supuesto que ayudan a un hijo de Dios, y debe de ser importante las cualidades. 1 de Timoteo 3, verso número 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los requisitos son de suma importancia porque ellos están sirviendo principalmente
a Cristo. Al servir a la iglesia, los diáconos también sirven a Cristo. Versículo número 5, ¿cuáles son los resultados? Capítulo 6, versículo número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a toda la congregación de discípulos, o sea, a la iglesia de Jerusalén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Quién elige a los diáconos? La iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia obedeció la enseñanza apostólica. La iglesia buscó a 7 varones con ciertas cualidades. La iglesia se los presentó a los apóstoles y los apóstoles, a través de una oración, dedicaron a estos hombres al servicio de los santos, al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia. ¿Es importante tener servidores en una congregación? Sí, es importante. ¿Es importante tener diáconos en una congregación? Por supuesto que es importante, porque Dios trae bendición cuando una iglesia tiene oficiales, sea pastores y también sea diáconos. Verso número 7, el resultado dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Porque es importante establecer no solamente pastores, sino que también diáconos en una iglesia, porque cuando la iglesia se organiza mejor y cuando cada miembro hace su función específica que por gracia Dios le ha dado, la iglesia se edifica mucho mejor. La iglesia crece en el amor a Dios y en el amor también a los que aún no han creído. Usted quiere ver crecimiento en esta iglesia. Número 1, ame a Dios. Número 2, comparta el evangelio. Número 3, cumpla la función que Dios le ha dado. A cada uno Dios le dio un lugar dentro del cuerpo para edificar a los santos, para edificar a la iglesia. Usted quiere ver crecer la iglesia local, cumpla con la función que Dios le otorgó por gracia. Dios ha repartido dones a cada miembro de la comunidad para el beneficio no suyo, para el beneficio de todos los demás, para la edificación de la iglesia. Por eso el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. O sea que la iglesia se edificaba al tener diáconos, al tener más adelante pues también pastores. En conclusión pues, la iglesia de Jerusalén había crecido y las necesidades también habían crecido. Es por ello que los apóstoles les pidieron a la iglesia que buscara hombres para atender las necesidades de la iglesia, porque la función principal de los apóstoles era la oración y la predicación de la palabra. Hermanos, debemos nosotros entender que cada uno de ustedes tiene una función que tiene que ser realizada para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia o de sus hermanos. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Conoce cuál es su don? Si no lo conoce, dígale a Dios que le muestre cuál es su don, porque cada integrante del reino de Dios, Dios le ha dotado con un don, y ese don
fue para ponerlo en práctica. El trabajo, pues, de los diáconos en una iglesia es de suma importancia porque ellos son llamados administradores, son llamados a servir, son llamados a administrar los recursos, son llamados a administrar las ofrendas para poder cubrir o suplir las necesidades de la iglesia. Nosotros estamos orando, pues, por diáconos en esta iglesia y es responsabilidad de usted como parte de la membresía de esta iglesia, buscad hombres con estas cualidades para que puedan cumplir con las funciones que ya hemos mencionado. ¿Cuál sería entonces, hermanos, la aplicación? La aplicación para finalizar está tomada del libro de Naomi Cox. A los diáconos se les pide que sean fieles, a los diáconos se les pide que sean compasivos, a los diáconos se les pide que sean prudentes, a los diáconos se les pide que sean diligentes. Los diáconos, a los próximos diáconos de esta iglesia, se les pide fidelidad. Y se los leo tal cual el consejo de este gran hombre. Dice: fidelidad. Se le ha encomendado a usted una responsabilidad, los diáconos, la de administrar la parte del presupuesto que la iglesia ha designado para los necesitados de la propia iglesia. Y esta es una gran responsabilidad porque al servir a la iglesia, ellos sirven a Cristo. Sirven a Cristo. Dice: efectivamente, los miembros de Cristo que sufren necesidades, que son amados por Él, han sido encargados a su cuidado en cuanto a ayuda y auxilio exterior se refiere. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Los diáconos fueron llamados a ayudar a los necesitados de la congregación. Número 2, los diáconos tienen que ser compasivos. Su obligación y deber es aliviar las necesidades de los santos pobres, y esto nunca lo pueden hacer a menos que se identifiquen con ellos y con sus necesidades. Un diácono debe tener un corazón compasivo, como el de Cristo, compasivo, tener compasión por los necesitados de casa o de la iglesia. Un diácono tiene que ser prudente. Sus actos de ayuda tienen que ser hechos con discreción. Sus actos de ayuda de parte de la iglesia o de parte de ellos tienen que ser con mucha discreción. Tienen que tener cuidado de no irse a los dos extremos, promover la ociosidad o también ser negligentes ante las necesidades. Tienen que ser ellos diligentes. La tarea que se les ha sido encomendada es de Cristo, y la obra que ellos realizan tienen que ser sin negligencia, o sea, tienen que poner su mejor esfuerzo. Y por último, también hay un consejo para los que no son diáconos o para los que no van a ser diáconos. Dice: a la congregación le digo que es su deber respetar a los diáconos. La iglesia tiene que respetar al pastor, por supuesto. La iglesia también tiene que respetar a los diáconos, por supuesto. Y también entre nosotros, por supuesto, respetarnos unos a otros. Pero a la congregación, dice este consejo, les digo que no solamente es de respetar, considerando que es provechoso y honroso el servicio que estos hombres ejercen. Dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto también es importante, dice: pero en especial su deber es alentarlos en su obra, dando, y esto es importante,
dando libremente su contribución para las necesidades de la iglesia. ¿Cómo usted alienta al diácono como congregación? Pues dando libremente para satisfacer las necesidades del cuerpo de Cristo o de la iglesia, para que de la abundancia de los que tienen mucho, siempre cuenten con lo suficiente para brindar alivio a aquellos que sufren necesidades. La iglesia también tiene una gran participación, dar libremente sus contribuciones, hermanos, pero para la ayuda y la necesidad de la iglesia. Tanto Jesucristo nos enseñó y tanto los apóstoles enseñaron que los servidores de Jesucristo no deben de buscar su servicio para ganancias propias, sino que son para cubrir las necesidades de la iglesia. Así que esos son consejos para los próximos diáconos de esta iglesia. Sean fieles, sean compasivos, sean prudentes, sean diligentes, y nosotros como congregación podemos nosotros dar libremente, con gozo, para cubrir las necesidades de la iglesia. Filipenses 1, verso 1 nos da un cuadro de una iglesia que tiene estos oficiales. Filipenses 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un cuadro de una iglesia que está completa. Existen los santos en Cristo Jesús, existen los obispos y existen también los diáconos. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos reconoce a los obispos o pastores y también reconoce a los diáconos. Estos son los únicos dos oficios que encontramos en la palabra de Dios: los santos, la iglesia, los pastores y también los diáconos. Y hermanos, para finalizar, un diácono es un servidor que sirve para satisfacer las necesidades básicas o para administrar las necesidades básicas de la iglesia. Pero reflexionemos para finalizar que existe uno, el mayor de los diáconos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir por amor, y tanto que entregó su vida para rescatar a su iglesia y para rescatar a su pueblo. Cristo es el mejor diácono al que nosotros deberíamos y debemos siempre admirar. Él, siendo el Rey, vino a servir. Hermanos, usted y yo somos llamados a servirnos los unos a los otros. ¿Cómo? Pues con nuestros dones, y lo hacemos no por ganancias propias, sino lo hacemos por amor a aquel que es nuestro modelo a seguir, nuestro fiel servidor, quien es Cristo Jesús. Pregunta, pues, ¿cómo usted está sirviendo a su iglesia? No solamente sirven los pastores, no solamente sirven los diáconos, sino que todos los miembros, todas las partes del cuerpo se sirven unos a otros para la edificación de la iglesia. Y finalmente, pues dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Las cosas en una iglesia local funcionan mucho mejor cuando cada uno de nosotros hacemos la función que por gracia Dios nos ha regalado. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias en esta hora por el consejo que encontramos en el libro de los Hechos. Gracias por el ejemplo de la iglesia primera, de la iglesia de los Hechos, la iglesia de Jerusalén. Pedimos, nuestro Dios, que podamos nosotros como iglesia seguir siendo fiel al mensaje de este glorioso y poderoso evangelio. Que podamos nosotros seguir predicando el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero también pedimos, nuestro Dios, que nos dé la sabiduría y la capacidad para poder elegir a diáconos para que puedan servir a las necesidades de esta iglesia local. Gracias le damos, nuestro Dios, por que tenemos a Cristo, nuestro mayor servidor. Él entregó su vida, Él vino a servir y a no ser servido, pero después de su obra, ahora nosotros por amor podemos servirle con agradecimiento, servirle con mucha devoción. Pedimos, Señor, pues sabiduría para poder elegir a los próximos diáconos de esta iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.